Cuando llegó la hora de que había que votar, los números decían que salió 36-36 la primera votación en general de la ley bases, ya hacia la noche de anoche. Y después, cuando se salió a votar en particular, hubo varios empates en varios artículos que terminó definiendo Victoria Villarroel como presidenta del Senado. Obviamente a favor del oficialismo, pero en una votación muy, muy jugada. Para conversar un poco cómo fue esa jornada y tener alguna información de lo que va a venir y aclarar un poco el panorama, estamos en comunicación con Jessica Calcaño, estuvo invitada hace un par de programas acá, ella es corresponsal parlamentaria de La Izquierda Diario y obviamente que estuvo siguiendo, tiene sus artículos en La Izquierda Diario para leer la cobertura, pero queríamos hablar con ella para charlar un poco qué sucedió y qué es lo que se viene. Jessy, te saluda Fernando y el equipo del Círculo Rojo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Bien, gracias por atendernos ahora después de tanto tiempo, tantas horas de laburo. Así es. Creo que hay algunas cuestiones introducí algunas cuestiones del grueso que se conocen, ¿no? Y que que más o menos la gente calculamos que escucha este programa, que nos está viendo por el streaming de La Izquierda Diario, conoce y sabe de cómo fue más o menos la situación general. Ahora, hubo un momento en la votación que es de lo que se habló todo el día de ayer, que bajaban los representantes, los senadores, el senador y la senadora por Santa Cruz y garantizaban un empate que iba a definir Villarroel. Eso más o menos que lo sabíamos todos. Ahora lo que estaba menos claro, o no sé si se manejaba entre los periodistas parlamentarios o cómo fue la situación ahí, es que después se iban a ir, lo cual facilitó, entre muchas otras cuestiones, que si querés la podemos aclarar, de las cosas que facilitaron esta sesión, pero sobre todo digamos, el voto positivo hacia hacia la ley en general, hacia los artículos en particular, que se iban a retirar e iban a dejar ese empate que no iba a continuar en la votación en particular. Eso ya se sabía, lo habían planteado así, están negociando algo, como negociaron tantos otros. ¿Qué pasó ahí? No, nadie lo esperaba. De hecho, el primer artículo, que es delegación de facultades, claro, se estaba dando más bien como rechazado, justamente por que se sumaban a los dos santacruceños, pero finalmente se fueron y son los que permitieron de alguna manera, o sea, votaron en contra en general de la ley bases, pero después se levantaron, se fueron. Y eso ayudó mucho al gobierno para poder tener que desempatar Villarroel en artículos claves como el de delegación de facultades y también del de reforma del Estado. Así que evidentemente, digamos, no hay detalles de qué es lo que hay detrás todavía. Quizás, viste que nos fuimos enterando cosas después de que algunos senadores dieron su apoyo al gobierno, de cargos que aparecen en la UNESCO, en represas hidroeléctricas, como el caso de Cuader. Bueno, quizás en algunos días nos enteremos exactamente qué es lo que hay detrás, pero sí, efectivamente terminaron, o sea, dándole una gran ayuda al gobierno, los dos santacruceños, que son Gadano y Carambia. Y después, por supuesto, hay que recordar también que un senador que fue clave para que exista la sesión fue Martín Lustó del UCR, claro, porque si él no se sentaba a dar el quórum, habiendo anunciado que iba a votar en contra probablemente, todo a la ley bases, bueno, finalmente brindó el quórum y gracias a él pudo existir la sesión. Sí, como también algunos senadores del peronismo que votaron a favor, ¿no? O sea que, bueno, Cuader es uno que viene de ahí, estamos representante de Entre Ríos, y que le permitieron al gobernador, le permitieron a la provincia de Entre Ríos que pueda poner los 3 representantes en la gestión de la represa de Salto Grande, que administra en el río Uruguay, que hay primero hay plata y después hay muchas posibilidades de negociación, de cosas, digamos. Claro. Y de esta manera se sumó a los otros representantes. Pero hay varios que garantizaron que esta sesión se pueda hacer, ya sea por el voto o por el quórum, ¿no? Sí, completamente. Bueno, por supuesto el PRO, que era lo que esperábamos también, porque bueno, vienen actuando casi como un interbloque con la Libertad Avanza. Después, bueno, la mayoría de la Unión Cívica Radical también aportó lo suyo, y después muchos de los que responden a gobernadores provinciales, ¿no? Misiones, Río Negro, bueno, Crexel, sin ir más lejos, que un dato de color. En el día de ayer, el primero en entrar fue Luis Juez para dar el quórum del PRO. El segundo fue De Ángelis, del PRO, y la tercera fue Lucila Crexel. Llegó muy puntual.
que además estaba ahí con celular, había algunos chistes en Twitter de, bueno, debe estar haciendo el check-in para irse a París. Claro, obvio. Recordemos que Lucila Krexel es senadora por la provincia de Neuquén, y lo que se negoció a cielo abierto, digo, pero para quien se lo perdió, es que su voto positivo fue a cambio de que la nombren como embajadora en la UNESCO, con sede nada más y nada menos que en París, y efectivamente eso salió como resolución casi cuando se estaba discutiendo esto. Al igual que el nombramiento para la gestión de Salto salió en el boletín oficial a la noche. Diciendo, acá lo tenés garantizado, cosa para que votes. Mientras sucedía otra cosa también, que nos lo podías aclarar, Jessy, que es que Milei estaba especulando sobre si irse o no irse del país, porque si no eso implicaba que Villarroel no podía, digamos, desempatar. Si había empate, tenía que asumir otro senador que estaba en discusión si podía votar 2 veces. ¿Cómo era todo ese entuerto? Claro, exactamente, porque bueno, vieron que Milei viajó a Italia finalmente para una reunión del G7. Si eso sucedía, o sea, se establece que Villarroel, la vicepresidenta, no puede estar adentro del recinto mientras tenga que cumplir el rol de presidenta cuando Milei está de viaje, ¿no? Y en ese caso tiene que asumir el presidente provisional del Senado, que es Bartolomé Abdala, de la Libertad Avanza, y en caso de desempate, el reglamento del Senado dice que tiene doble voto. Como senador por un lado y como presidente de la Cámara Alta, solo si tiene que desempatar, ¿no? En ese caso. Ahora, Claro. hay un debate entre constitucionalistas que dicen no es válido que haga doble voto, o sea, ya ocurrió en otras oportunidades, pero podía ser judicializable y embarrar una sesión y una ley que ya está bastante embarrada por donde se la mire. Entonces, para evitarse eso, Milei lo que hizo fue estirar al máximo su viaje para evitar que pueda surgir ese problema y que Villarroel esté presente. Después, en todo el paquete fiscal, ahí Villarroel ya no estuvo y se hizo cargo de toda esa parte Abdala. Estamos hablando con Jessica Calcaño, ella es periodista acreditada en el Congreso por La Izquierda Diario, la pregunta era sobre el paquete fiscal, digamos, la ley en general, y con detalles y con algunos recortes, la ley bases y el articulado de la ley bases en general salió. El paquete fiscal fue rechazado en ganancias, en el apartado de ganancias y bienes personales, que no es menor para el gobierno. No sé si lo tenés claro, pero si no intercambiemos alrededor de qué va a pasar, si esto... Todos pensábamos hasta hace un rato que volvía a diputados y diputados podía rehacerlo o no, digamos, reponer el viejo proyecto o tomar esto. Ahora algunos dicen que en realidad no puede volver a diputados porque fue como rechazado en general por otra Cámara. ¿Qué es lo que se está discutiendo en relación al tema de ganancias, que para el gobierno es importante? Y mira, la novedad fue el día de hoy, una reunión de Guillermo Francos a las 5 de la tarde en el Congreso con todos los bloques dialoguistas, o sea, desde el PRO, la Unión Cívica Radical, el bloque de Pichetto, para poder empezar a diseñar una estrategia para la vuelta de la ley bases del paquete fiscal a la Cámara de Diputados. Ahí la actitud más bien de los dialoguistas fue escuchar qué es lo que quería hacer el Poder Ejecutivo en relación a los cambios que hizo el Senado. Insistieron mucho desde esos bloques que ellos están con intención de colaborar con el gobierno. Entonces no estaban tomando una definición todavía como bloque por sus principios o sus o artículos que querían defender, sino a partir de lo que el gobierno quería. Eso digo como primera definición de lo que dicen ellos mismos, ¿no? O sea, esos propios bloques sobre cómo están preparando esa discusión. Ahí lo que por supuesto planteó el gobierno es que lo que más le interesa reponer de la versión de diputados es que vuelva el impuesto a las ganancias y que vuelva también bienes personales, porque esos cambios no habían sido negociados, obviamente, sino que surgieron ahí de la propia dinámica de la sesión, salieron rechazados. De hecho, bienes personales, yo creo que el gobierno no se lo esperaba. De hecho, las caras de los senadores de la Libertad Avanza eran de sorpresa en el momento de bienes personales, sobre todo ganancias, ya un poco se sabía que ¿A qué hora fue eso? Porque te confieso que me fui a dormir, sobre todo cuando salían todas las votaciones a favor, dije, bueno, qué sé yo, que se arreglen, ¿viste? Pero claro. ¿A qué hora fue eso? Y debe haber sido, yo ya me perdí un poco con los horarios, pero debe haber sido tipo entre 5 de la mañana, por ahí, más o menos. Entre 5 y 6 de la mañana, por ahí.
Bien, ¿se estima ahora esto cuándo tiene fechas? ¿Tienen que ponerse de acuerdo para cuándo se va a volver a discutir toda esta cuestión de lo que se tendría que volver a discutir? Y bueno, terminar a ver si sale finalmente ley y paquete fiscal, algo definitivo en diputados. Mira, hoy justamente en esta reunión con Francos, que fue en el despacho de Martín Menem, lo que están barajando es que el martes 25 se reúnan las comisiones para terminar de debatir sobre los cambios del Senado y pusieron como fecha tentativa de sesión, como objetivo por lo menos, el jueves 27 de junio. De esa manera, recordemos que diputados ahora lo único que puede hacer es aceptar o rechazar los cambios del Senado, pero no puede ni volver para atrás con estas leyes, ni tampoco hacerle agregados nuevos. O sea, solo se tiene que pronunciar por lo que pasa, lo que trajo el Senado, digamos. Y ahí, te digo, también hay debate. Entre algunos bloques, hoy por ejemplo ya hubo un cruce entre dos sectores de la UCR, hay un sector más de los díscolos con el diputado Carvajal de la UCR, que él opina que si hay algo que está rechazado en el Senado, sobre todo en cuestiones impositivas, como es el caso de ganancias y bienes personales, diputado, o sea, no puede salir con la aprobación de solo una Cámara. Entonces que en ese caso diputados debería rechazar de plano también y sacarlo de vuelve a de la foja ley, cero, digamos. claro. Claro, o sea, dejar, digamos, aceptar los cambios que hizo el Senado respecto a eso. Pero hay otro sector, hoy incluso públicamente fue esto, ¿no? A través de Twitter, otro sector mayoritario, la UCR, que está diciendo, no, sí, nosotros vamos a intentar reponer, tenemos la potestad de poder volver a insistir con nuestro texto original. Así que ahí también hay una disputa de interpretación entre constitucionalistas también, así que todo esto aporta un poco más de complicaciones, ¿no? A una ley que ya, bueno, está bastante cuestionada, incluso, bueno, por la calle también por la masiva movilización que se dio en el día de ayer. Escuchaban a Jessica Calcaño, es importante seguir estos detalles porque todo se define tan fino y todo está tan abierto, salió tan justo en el Senado como en diputados que por eso esto va a seguir seguramente hacia adelante. Jessy, gracias por este contacto y seguro te volvemos a molestar hacia las próximas jornadas. Cuando quieran. Un abrazo grande. Gracias.